Estamos ya en vivo en esta transmisión semana a semana, instruyendo al turistólogo, instruyendo a nuestros amigos de estas áreas tan sensibles de nuestra industria ecuatoriana que es el turismo. Y esta noche, en este conversatorio de Ecuador Conventions Live, hablaremos del futuro de la Universidad Ecuatoriana en áreas de turismo y áreas afines. Para eso, pues, quiero empezar con algo importantísimo que según información de estudios investigativos dice que la universidad ya estaba inmersa en un proceso de transformación, el cual se ha visto afectada de manera evidente por la pandemia del COVID-19, sumando nuevos retos y también esperanzadoras oportunidades de futuro. Visualizamos una universidad del futuro muy diferente a la de hoy. Con este preámbulo quiero dar la bienvenida al PhD Jean-Paul Pinto, experto en perspectiva. Él es ingeniero comercial con 20 años de experiencia profesional y docente en temas de construcción de escenarios futuros y proceso de direccionamiento estratégico prospectivo. Conferencista internacional en más de 10 países y profesor de posgrados en universidades de Ecuador y Colombia. Tiene una maestría en marketing por la Universidad Capitole de Toulouse, un máster en Science de Gestión con enfoque en perspectiva por el SNAM de París y una maestría en Seguridad y Defensa por el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador. Es doctor en Administración por la Universidad del Valle y en la actualidad viene desarrollando un proceso prospectivo para la imaginación y materialización de productos y servicios de ruptura. Bienvenido, Jean-Paul, a la mesa de Ecuador Conventions Live. Gracias por la y que atento a sus comentarios y preguntas. Gracias por invitarme. Hablemos un poquito en esta noche, como habíamos dicho, Jean-Paul. Sin duda alguna, es un proceso de transformación en el que actualmente estamos hablando. Un proceso en donde la traslación masiva a una educación online está poniendo a prueba la seguridad informática, la capacidad de garantizar y la protección de los datos. ¿Cuál es el futuro de la universidad? Y quiero también, de cierta manera, mi querido Jean-Paul, un énfasis especial en estas áreas sensibles que es el turismo y áreas afines. Bueno, yo soy un poco escéptico en el tema del futuro de la universidad, porque yo recuerdo siempre estas imágenes comparativas entre los carros que había a principios del siglo XX y los que hay ahora. Sí, a nivel también de las casas podemos también hacer un mismo símil. Los teléfonos celulares que arrancaron, ¿no es cierto?, en los noventas y los que tenemos ahora, realmente vemos que las cosas han evolucionado de manera rápida, vertiginosa, tenemos modelos mucho más sofisticados. Pero cuando tenemos un aula de clase de principios del siglo, de la época de la Revolución Industrial, y la comparamos con la que hay ahora en cualquier universidad, cualquiera que ésta sea, nos damos cuenta que los cambios han sido mínimos. Yo recuerdo, así como una anécdota en una universidad que daba clases desde hace unos 7 años, donde yo estudié, recuerdo que cuando regresé a dar clases en el 2015, las aulas de clase eran idénticas, simplemente lo que se había puesto es una pizarra interactiva que básicamente se había puesto por fines de acreditación, pero que nadie la utilizaba. Yo quería utilizarla porque sabía cómo funcionaba y había que hacer un trámite para tener los marcadores digitales. Y entonces eso me implicaba que las universidades es cierto que quieren cambiar, tienen el discurso de la innovación, pero lastimosamente ya cuando ya tenemos que hacer los cambios y las transformaciones es más difícil, es más complicado. Ya no quieren ensuciarse mucho, ¿no es cierto?, hacer mucha transformación, porque implica evidentemente temas de seguimiento, de control, de evaluación que a nadie le gusta, ¿no? Ahora, el tema del turismo, en cambio, yo como hago los temas de estudios de futuros de la ciencia ficción, yo me imagino dos cosas que son importantes del tema del turismo, ¿no? Y en la pandemia lo vimos, porque en la pandemia no podíamos salir de casa y hubiera sido fantástico tener realidad virtual inmersiva en las casas, ¿no es cierto? Es decir, que yo pueda ir a París, a Ámsterdam, ¿no es cierto?, al Museo de Van Gogh, ¿no es cierto?, etcétera, a Londres, sin salir de mi sala. Y eso lo podemos ver claramente, por ejemplo, en Netflix, en series como Other Life, donde la gente puede ir a esquiar, puede ir a pasearse en un hermoso bosque sin salir de sus casas, de sus habitaciones. Entonces, tú me preguntas un poco, el turismo en el futuro seguramente estará impregnado un poco de eso, porque habrá gente que podrá desplazarse, pero tal vez hay gente que no podrá hacerlo. Pensemos también en la gente mayor, la gente discapacitada, o la gente que no tiene los medios como para pagarse un viaje a Dubái, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el tema de la realidad virtual inmersiva me parece fundamental y el otro es el metaverso. Me parece que
tenemos que ponerle mucho peso a los temas virtuales, ¿no es cierto? Y ahí las novelas de Snow Crash, ¿no es cierto? Donde se creó el concepto del metaverso de Neil Stephenson, son de gran ayuda, porque nos explican, ¿no es cierto? Nos hacen entender cómo funcionaría el metaverso, cómo sería, nos gustaría, no nos gustaría, pero me parece que el turismo, por un lado, tiene que desarrollarse en la parte física, que es lo que tenemos ahora, pero cada vez más en la virtualidad. Realidad virtual inmersiva, metaverso, me parece que son las grandes evoluciones del turismo a nivel mundial en los próximos años. Totalmente de acuerdo y justamente topaste un tema importantísimo que yo quisiera hacer una conexión, una conexión. El metaverso y los perfiles híbridos o comúnmente denominados los purple squirrels, que, ¿cuál es la conexión? ¿Cómo nosotros manejamos al metaverso y a este perfil híbrido? ¿Cómo llevamos esto hacia una educación primero? Luego una digitalización, que ese es un tema bastante complicado para nosotros como un país latino. Y la innovación, perfiles híbridos y metaverso. ¿Qué nos puedes comentar, mi querido Jean-Paul, con respecto a esto? Mira, la cuestión es que estemos claros que en el futuro vamos a ir a clases sin ir a la universidad. Entonces, eso implica, ¿no es cierto?, que la construcción de edificios será absurdo, ¿no es cierto? No le podemos apostar a seguir apostando grandes montos de dinero a seguir construyendo edificios en el futuro, porque si todo va a pasar por el metaverso y queremos estar ahí, la conformación de avatars, ¿no es cierto?, como en Second Life, por ejemplo, eso es muy antiguo, ya tiene más de 20 años el Second Life, implica que tú tendrás un personaje virtual. Y ese personaje virtual puede ser el que tú quieras, y eso es magnífico, porque en la vida real, evidentemente, tú seguramente no tuviste el cuerpo que querías, ni la cara que tenías, pero sí en el metaverso. Entonces yo puedo coger un avatar que se adapte perfectamente al modelo que yo hubiera querido tener en la realidad. Entonces puedo Ujú. tener otro cuerpo, otra cara, otra vida, vivir en otro país, etcétera. Pero las clases serán realmente inmersivas, ¿no es cierto? Vamos a estar en un espacio físico de trabajo con el docente o los docentes y los estudiantes en general, pero evidentemente cada uno tendrá, como tú dices, un perfil seguramente híbrido, un perfil real y un perfil mucho más ligado al metaverso, ¿no? Pero como te digo, esto no es nuevo, ya en Second Life se hace mucho, pero la idea es que nos acostumbremos a eso, ¿no? Todavía resulta difícil, ¿no? La gente quiere seguir yendo a la universidad, necesita ir a la universidad. Y uno dice, pero ¿para qué quiere ir? O sea, ok, lo conversaba en una universidad del centro del país el otro día y decíamos, es que hay cosas que tienen que ser presenciales, claro, en los temas médicos, los temas de prácticas, habrá días que habrá que ir a la universidad, pero serán uno o dos a la semana. No tiene sentido que los estudiantes hayan vuelto todos a clase, entonces ahí nos demuestra que las universidades no aprendieron nada de la pandemia, quieren regresar a la presencialidad, tienen edificios que tienen que llenar para justificar presupuestos, pero realmente hay una reflexión clara sobre los sistemas blend, los híbridos, que implican, ¿no es cierto?, que el estudiante tal vez solamente tenga que ir 2 días de la semana, ¿para qué más? El resto estará en plataformas, ¿no es cierto?, en videos, en temas multimedia, que, por ejemplo, yo estuve en una universidad X aquí, del 2012 al 20, y desde ahí nos enseñaron ya a ser profesores en línea. Entonces, todo lo que hacíamos presencial lo podíamos hacer virtual. Es más, la exigencia virtual era mucho más dura que la que los chicos tenían en presencial. Y eso mis chicos me decían. O sea, en la virtualidad contigo vemos muchas más cosas, hacemos cosas más complejas que lo que hacemos con un profesor análogo en la realidad. Entonces, pero a veces es al revés. La gente piensa que la virtualidad es más fácil, uno pasa, ¿no es cierto?, tranquilo, sin problemas, cuando realmente puede ser completamente lo contrario. Pero como digo, el cambio, los temas de gestión del cambio me parecen fundamentales. En las universidades no vas a ver unidades de gestión del cambio. Yo por lo menos no las conozco, o gestores de cambio. Y yo siempre he dicho que uno puede imaginar el cambio, el futuro, la perspectiva, etcétera. Pero si no hay gestores de cambio, gente que administra el cambio, no va a pasar nada. Es decir, pasará simplemente un saludo a la bandera, pero nada de lo que habremos imaginado se podrá implementar. Totalmente de acuerdo. Y bueno, hablando en esta noche de la Universidad del Futuro y justamente nuestro público, las personas que nos escuchan aquí en Congretur son turistólogos, mi querido Jean Paul, te comento algo, ¿no? Y la formación que contempla el futuro son conocimientos especializados, en primera instancia, junto con el desarrollo de competencias nucleares, competencias transversales y habilidades blandas, cómo colaborar o expresarse adecuadamente. Y obviamente esta es una demanda cambiante una demanda bastante enriquecedora, podría decirlo. Podemos hablar, y esto uniendo a que tú nos comentabas que el turismo tenemos que desarrollarlo virtualmente. ¿Cómo con todo este contexto un turistólogo va hacia más allá?
va hacia esa necesidad del futuro. Ya no necesitamos tantas cosas presenciales, justamente por lo que tú mencionabas. Habrá personas que no pueden salir de sus casas, personas que quizás las cuestiones que vivimos a nivel mundial genera un pánico. ¿Cómo contrarrestamos? Y con esta estrategia mejoramos el turismo y obviamente, como la universidad, al turistólogo que hoy se está preparando, desarrolla esa habilidad para que puedan, no sé si utilizar el término, marketear, puedan incidir en la decisión, no voy a salir, voy a quedarme en casa, pero voy a irme a Ecuador. Yo vivo en Estados Unidos, pero quiero irme a Ecuador y voy a vivir esa experiencia. ¿Cómo nosotros empezamos a trabajar? Y estas competencias nucleares y las competencias transversales formamos de una manera más idónea. Mira, esta universidad que te comentaba, yo tenía estudiantes que estaban en Italia, en España, en Australia, algunos. Entonces, se conectaban en la madrugada usualmente. Entonces, por un lado, nos damos cuenta que la tecnología permite que nuestras clases sean internacionales. Podemos tener estudiantes, como digo, en Japón, en China, en Ecuador, en Argentina, en Brasil. La clase se vuelve internacional. Los profesores también, porque no tendría por qué yo solo dar la clase. Podría hacer clases COVID, ¿no es cierto? Tener dos o tres profesores en la misma clase, dando diferentes temáticas. Por ejemplo, si hablamos de la carrera de turismo, podría tener un profesor francés, un profesor alemán, ¿no es cierto? Un profesor australiano que nos hable sobre la cultura. Y si tenemos realidad virtual, podemos entrar a Australia y ver exactamente qué implica, ¿no es cierto?, estar ahí, ¿no es cierto?, en Sydney, por ejemplo, ¿no es cierto?, entrar a la gran ópera de Sydney y un poco ver qué implica eso. O nos vamos a Brasil, ¿no es cierto?, a Río de Janeiro, al Corcovado o al Pan de Azúcar. Entonces, por un lado hay que romper estos temas de las rigideces nacionales. Las clases tienen que ser internacionales, los alumnos, profesores internacionales. Y el otro que hay que romper es que ¿dónde está escrito que la clase tiene que hacerse en un aula, dentro de la universidad? Si yo fuera profesor de turismo, realmente nunca iría a la universidad. Diría, el primer mes vamos a estar en el centro de Quito todo el mes. Vamos a ir a la compañía, al sagrario, vamos a ir, ¿no es cierto?, a la catedral, vamos a ir a la basílica, ahí vamos a hacer clase. Porque si ustedes son turistas, tienen que ver justamente las iglesias, ¿no es cierto?, explicar los vitrales que están ahí, ¿no es cierto?, etcétera, la historia de cada iglesia. Entonces nosotros tenemos que movernos todo el tiempo. Entonces, si yo me imagino en el futuro una carrera como el turismo, yo jamás estaría en la universidad. Nunca. Entonces, hay que explicar los temas de Cuenca. Entonces, el próximo módulo vamos a estar 2 semanas en Cuenca, ¿no es cierto?, inmersos en la problemática cuencana, visitando, ¿no es cierto?, todos esos lugares para que entendamos qué implica eso. Pero eso es parte de, ahora, y esto se lo haces ya hace algún tiempo, porque hay universidades, por ejemplo, en Europa que tienen 4 o 5 campus en toda Europa. Entonces, el estudiante nunca está todo el año en un mismo país, inclusive. 4 o 5 países durante su formación de 3 años, eso es lo ideal, ¿no es cierto? Para que el estudiante tenga unas visiones completamente distintas. Entonces, yo me imagino, por un lado, los temas de hacer clase fuera de la clase. En turismo eso se presta de forma maravillosa para recorrer el Ecuador, recorrer el centro de Quito. Pero por otra parte, si no podemos hacer eso y tengo estudiantes en otros países, la realidad virtual inmersiva, ¿no es cierto? El metaverso me da la oportunidad para que ellos estén aquí conmigo, puedan viajar conmigo sin salir de sus casas. Y eso es fantástico. Es decir, podemos estudiar carreras de estar en cualquier parte del mundo, que el contenido será igual, la calidad será igual, pero la forma de enseñar será completamente distinta. Pero el problema, ¿cuál es? Que los coordinadores, ¿no es cierto?, siempre tienen que ver al profesor sentado ahí y dentro de la clase, ¿no es cierto? Yo recuerdo una universidad donde yo daba clases que yo llegaba y tenía que timbrar cuando llegaba y se acababa la primera hora de clase y tenía que regresar otra vez a timbrar, porque evidentemente si no, no me pagaban. Entonces, Esa es la esas situación. barbaridades en las universidades es lo que hay que eliminar, porque son de la edad medieval. Esta universidad es medieval realmente. Entonces, la cuestión es justamente eso, ¿no es cierto? La responsabilidad, el resultado final. O sea, yo no te evalúo porque es un profesor que está sentado ahí todo el tiempo y te veo y te vigilo, ¿no es cierto? No, porque al final, cuando te evaluamos lo que tú enseñaste, los chicos aprendieron. Es más, ni siquiera, perdón, lo termino con esto. Es más, yo te diría en turismo, yo no evaluaría. Yo llamaría por ejemplo, a alguien que sea del museo de Quequis, que es el experto, y le diría, tú evalúale a mi estudiante. Él dice que sabe la historia de la basílica, de la compañía, él dice que conoce los cuadros. Eso es lo que él me ha dicho, ¿no es cierto? Lo hemos visto en clase, pero tú que eres el experto, yo necesito que tú le evalúes. Y él le hace preguntas como tú me haces ahorita, y él dice, ¿sabes qué? El chico sabe. Conoce la compañía, conoce la basílica, sabe de arte, ¿no es cierto? Sabe de pinturas. Este chico está listo, aprobado, nada más. Y bueno, creo que esto también, hablando
de la universidad, del conocimiento del futuro, hace que la gente esté también un poco más actualizada en su conocimiento, ¿no? Porque hoy tenemos sobreinformación y la sobreinformación ha llevado a la falta de atención, que es una situación muy clave. Ahora, he tenido la oportunidad de ingresar a una plataforma inmersiva en el metaverso, en donde personalmente comparto con ustedes, amigos, turistólogas, y mi querido Jean Paul en esta noche, un experto en temas de prospección. Para mí fue bastante incómodo estar ahí porque realmente no soy amante de los juegos. En mi tiempo puedo decirlo Mario Bros, pero hoy tuve que ingresar, dejé de ser yo. Ángeles se quedó atrás de la pantalla y como tú decías al inicio, le puse mis características físicas a mi avatar y empezamos a caminar. Quizás unos 5 minutos, la novedad de poder ingresar con el muñequito ya no camina. Ángeles era lo único, Ángeles de cuerpo físico, lo único que movía es los dedos para que su avatar viva. Pero de ahí todo se me cambió la vida, se me cambió la vida. Cuéntanos, ¿cómo tú te sientes al ingresar a una plataforma de este tipo, Jean Paul? Y obviamente, esto nos va a permitir, seguramente, abaratar costos. Como tú decías, un estudiante de turismo vamos a llevarle al Museo de Van Gogh y él va a poder decir lo que sucede ahí, o al Museo de Cera en Quito y él va a hacer una exposición de todo lo que pasa. Vamos a reducir costos en viajes totalmente, pero y vamos a poder estudiar de una mejor manera lo que sucede. ¿Cómo es tu experiencia ya cuando entras en el metaverso, Jean Paul? Mira que hay, tú sabes que todo lo que desconocemos da miedo. La primera vez siempre va a ser complicada en cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero el Homo sapiens ha sobrevivido, a pesar de todos los errores que tiene Homo sapiens, ha sobrevivido porque tiene una capacidad de adaptación que es impresionante. El Homo sapiens se adapta a cualquier entorno. Salió de África, comenzó a poblar todos los continentes y realmente estuvo en capacidad de adaptarse a cualquier entorno, ecosistema que encontró. Y eso implica que como seres humanos, en este caso, no va a ser la excepción. ¿No es cierto? Cuando uno ve novelas, otra película que es impresionante es Ready Player One, ¿no es cierto? Donde la gente vive solo en la virtualidad, porque el mundo real es tan caótico, es un desastre completo, que la única forma en que la gente puede seguir viviendo es en el metaverso, ¿no es cierto? En la virtualidad. Ahí tienen todos una vida y son personas que interactúan con otros, están jugando, etcétera. Pero te das cuenta que es un tema de costumbre. Al ¿Pero comienzo te nos va a gustaría costar, va a pasar ser tus complicado. 24 horas del día en esa actividad? Casi. Es que hay gente que lo hace ya. ¿Pero por qué lo hace? Porque la vida presencial es tan difícil de vivir, tan dura, tan triste, que el único lugar donde son felices es en la virtualidad. Y eso es Pero eso impresionante, ha ya es un llevado a caso varios real. problemas psicológicos también, Es que que el verás, momento que nos afrontamos a claro, la por realidad supuesto. normal, no podemos afrontar nuestros problemas. Es que esa es la gran disruptiva del futuro. Es decir, ¿qué vamos a preferir en el futuro? ¿Estar en la virtualidad o estar en la realidad? ¿Qué va a ser más placentero? ¿Qué nos va a dar más placer, más satisfacción? ¿Estar en la realidad donde sufrimos, lloramos, estamos en depresión absoluta? ¿O estar en la virtualidad donde somos realmente personas felices, que interactuamos con otros? Tenemos, como tú dices, otra personalidad, otra forma de ser, nos ven con otros ojos, porque somos completamente otros personajes, ¿no? Y en Ready Player One es eso, o sea, la gente juega virtual y de repente cuando se ven en la realidad no se reconocen. Dicen, no puede ser, tú eres Ujú. fulano de tal. Yo no te imaginaba nunca así. Y eso es impresionante, ¿no es cierto? Pero eso es lo que a la gente le permite seguir viviendo. Es decir, y yo te digo un caso específico, ¿no es cierto? Yo hablaba con gente de la policía y hay zonas como Esmeraldas donde la tasa de homicidios es de 73 homicidios por 100.000 habitantes, de las más altas del mundo, sin duda. Esa gente, ¿no es cierto?, vivir en la realidad es súper duro, con los muertos, los sicariatos, o sea, la única forma de escapatoria es el metaverso. Entonces ellos van a preferir estar en la virtualidad que en la realidad. Y ponte, me hablabas tú, por ejemplo, de los museos, ¿no es cierto? Yo tuve la suerte de vivir en París. Y, por ejemplo, para hacer el Museo del Louvre, por ejemplo, necesitas 3 días completos, completos, 3 días, absolutos. Imagínate lo que sería pasar estudiantes a París para que estén durante una semana visitando un museo, porque es un solo museo durante 3, 4 días. Y en la realidad virtual podrían visitarlo durante 4 o 5 días a su ritmo, sin gastar mucho dinero, porque los pasajes de la estadía ya no costarían. Y podrían Ujú. visitar cada sala de Louvre, recorrer cada sala, ver cada pintura, tener un expositor, ¿no es cierto?, que esté ahí explicándonos cada cuadro que está en el Louvre. Y mira, y la tercera parte, los costos seguramente, y podrán estar en París.
¿sí? Entonces, esas son las potencialidades, porque claro, yo como estudiante de turismo, pucha, ¿cuánto soñaría estar en Dubái, estar en Egipto, estar, ¿no es cierto? Irme a Turquía, al Istambul, ¿no es cierto? Ahorita con el terremoto, pero de las ciudades más hermosas del mundo, Istambul, pero por costos imposible, debería tener $1 millón para hacer todo lo que quiero hacer, pero con el metaverso y con la virtualidad seguramente se va a hacer posible por mucho menos dinero. Seguramente esto se dará a una perspectiva y como tú lo dices, ¿no? Cada vez estamos cerca, cada vez estamos viviendo más de cerca esta situación que nos acerca de lo lejano, pero nos aleja de lo que tenemos cerca. Y sin duda alguna, y sin duda alguna, pues esto me lleva a una siguiente pregunta para aquellas personas que se están conectando poco a poco en esta mesa de Ecuador Conventions Live. Hoy, junto a Jean-Paul Pinto, ha sido el día de hablar de del futuro de la universidad. Y estamos hablando de turismo. ¿Qué va a pasar con el turismo de aquí en poco tiempo? ¿Cómo será el estudio? Y mi pregunta, mi querido Jean-Paul, ¿cómo se está construyendo la universidad del futuro en el Ecuador? Quiero que me hables perspectivas y realidades, porque obviamente decimos el papel aguanta todo, pero ¿cómo lo estamos construyendo? Sí, decimos y hablamos de que la educación, la digitalización y la innovación y todo el mundo tenemos eso ya en nuestra mente, pero ¿cómo realmente estamos afrontando esto? ¿Cómo estamos construyendo la universidad? Eh, Sabiendo que, por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Monterrey ya desarrolló un nuevo modelo educativo flexible, que a eso lo compaginan. Modelo educativo flexible, la universidad del futuro. ¿Cómo Ecuador está construyendo este modelo de universidad del futuro? Perspectivas y realidades. Mira que yo estuve en una universidad trabajando en el área de planificación hasta mediados del año pasado y recuerdo a una vicerrectora que me decía, pero ya estamos en la presencialidad, no hay que hacer nada. ¿Por qué queremos apostar a la virtualidad, a los temas Blend? Si ya no hay que usar mascarilla, los estudiantes van a regresar. Esa es la realidad. Y cuando yo voy a otras universidades que tienen grandes edificaciones, ¿no es cierto? Me doy cuenta que lo que han hecho es olvidarse que la pandemia realmente al principio dijiste algo que yo puedo discrepar, es decir, no es que la pandemia frenó la innovación de las universidades, la pandemia provocó y hasta hizo necesario y absolutamente necesario la innovación, porque no había forma, ¿sí? No había forma de enfrentar una pandemia con lo que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Y recordemos también que antes de la pandemia, la educación presencial que teníamos no era perfecta, tenía muchos errores. Entonces, la pandemia lo que hizo fue hacer un desastre todo, pero obligó a las universidades a gastar en tecnología, a comenzar a pensar en sistemas híbridos, a pensar en la virtualidad, etcétera. Pero lo que me da más pena a mí es que una vez que hemos quitado el tema de la mascarilla, de los controles, del distanciamiento, las universidades lo que han hecho es regresar a lo mismo del siglo XIX, del siglo XX, regresar a la especialidad, a las aulas. Pocas universidades conocen los sistemas internacionales de clases COIL, por ejemplo. Pocas universidades se están metiendo en los temas de plataformas, de sistemas híbridos. Y lo que hacen es la clase normal. Si llegamos a la universidad, impartimos una clase, ¿no es cierto? Sacamos un PowerPoint o cualquier cosa y hablamos toda la clase. O hacemos que los estudiantes expongan, para un profesor eso siempre será más fácil, pero nunca pensar en otros, ¿no? A través de la gamificación, ¿no es cierto? De que los estudiantes, ¿no es cierto?, accedan a ver películas, series y puedan expresar sus ideas a través de eso. Por ejemplo, el tema del conocimiento, yo creo que tú lo decías muy bien. El conocimiento está en todas partes. Entonces, yo hace rato en me acuerdo cuando daba clases en Colombia, yo no enseñaba ningún conocimiento. Los chicos tenían que ir a buscar el conocimiento, traerlo a clase y discutíamos sobre eso. Entonces me decían, mira, encontré esto, este autor, esto de acá, entonces esto es real, no es real, y hacíamos una discusión de lo que encontraban. Pero esto no era una transmisión de conceptos, porque los conceptos están en todas partes. Entonces ese es otro paradigma. ¿Qué es lo que debemos enseñar en una clase? Conceptos no, porque el museo, ¿no es cierto?, de Van Gogh, el museo del Louvre, ¿no es cierto?, los temas de la Torre Eiffel, los temas, ¿no es cierto?, de Víctor Hugo, los libros que ha escrito, etcétera. Eso está en Wikipedia, eso está en Internet, está en cualquier fuente. Entonces no Ujú, tenemos que dar un concepto que ellos lo puedan encontrar por otra parte. Lo que sí ujú. podemos hacer es discusión, debate, argumentación sobre lo que ellos van a encontrar. Y por ejemplo, en mis clases que tengo ahorita en la ESPE, por ejemplo, los chicos saben que yo lo que hago es hacerles buscar información. Entonces les digo, a ver, estamos hablando de Apple, ¿no es cierto? De Steve Jobs, de esa empresa. Digo, pero el logotipo de Apple tiene una historia.
Y yo les decía, hablábamos de inteligencia artificial, les decía, pero tienen que buscar el caso de una máquina que permite reconocer, diferenciar un humano de un robot. Esa máquina existe y fue creada por un tipo que permitió ahorrar 4 años durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias a él, no terminamos la guerra en el 45, en 49 terminamos en el 45. Y dice buscar todo eso, pero es que no, yo no les di el conocimiento. Yo les dije, vayan y busquen. Quiero saber qué máquina es, quiero saber cómo se llama la persona y quiero saber de qué forma él inspiró el logotipo de la compañía Apple que hasta actualmente existe. Y fuimos conectando las ideas. Y ellos buscaron la información y al final de todo ese conocimiento que generamos entre todos, nos enteramos todos de la historia real, de la máquina, de la persona y de por qué Steve Jobs puso ese logotipo de la manzana mordida. Y ahora sí, si entiendo algo, mi pregunta era, ¿cómo está construyendo la universidad del futuro? Puedo entender que la construcción que ahora la universidad ha hecho es gastar en tecnología. ¿Ese es el modelo educativo que está proponiendo con Pero respecto el otro tema es que eso no es todo. Es que la Ujú. tecnología no es todo. Los procesos Pero que ¿cuál nos es el llevamos modelo educativo que la universidad debería poner para hablar de la universidad del futuro? es que es lo que digo. Primero, destrabar un montón de paradigmas. Las clases no se hacen en un aula. Una clase no tiene un solo profesor. El profesor no es el que entrega los contenidos ni genera el conocimiento, ¿sí? Las clases se pueden hacer en ambientes al aire libre, lo que decía un amigo, ¿no es cierto? En Cali, ¿no es cierto? Ustedes tienen un campus enorme, hermosísimo. ¿Por qué regresaste a tu clase a dar clases en tu aula? ¿Por qué no haces una clase al aire libre? Pero nos Ujú. cuesta, ¿no es cierto? Nos cuesta que no haya un infocus, una computadora, una presentación, no estamos listos, no podemos. Entonces, yo creo que el gran problema de la universidad es que tiene que derivar un montón de paradigmas, de cosas que tiene en la cabeza, de taras que no le dejan avanzar. Y que lastimosamente yo pensaba personalmente que en la pandemia eso se iba a echar al piso y que no íbamos a regresar a lo de antes. Y lastimosamente lo que yo veo es que hemos vuelto a lo mismo. Hemos Ujú. vuelto a lo Ya, mismo del 2019. si digo perspectivas y realidades, tú me vas a responder, ¿ya? Yo digo la realidad, tú me dirás la perspectiva. Si te digo aula, No la habrá cambios. perspectiva es, ¿perdón? No habrá cambios. En 120 años o más no ha habido ningún cambio. Ujú. Y ya te digo, no, hemos regresado a las aulas de la época de la Revolución Industrial. Es lo que hemos hecho. Si te digo pizarra, Lo mismo, o sea, ya te decía el caso de esta universidad, ¿no? Pusieron las pizarras digitales hermosísimas, seguramente para efectos de acreditación, pero nadie las utilizaba. Y estaban ahí colgadas. La universidad invirtió mucho dinero seguramente en eso, solamente para acreditarse, pero después no, nadie las usaba porque nadie sabía y todos seguían usando los marcadores, las pizarras líquidas, porque eso es lo que conocen. en la universidad del futuro, en esta construcción de este modelo educativo, ¿cuáles serán las competencias transversales y las competencias nucleares, mi querido Jan? Como tú lo dijiste muy bien, las habilidades, las soft skills, ¿no es cierto? El trabajo en equipo, el liderazgo, la cooperación son fundamentales y eso no hay que perder. Entonces, lo que hay que crear, por ejemplo, son tecnologías que permitan fortalecer, no quitar eso, porque en la virtualidad podemos pensar que estábamos uno por su lado. Pero, por ejemplo, yo desde la pandemia uso una plataforma que se llama Miro, donde los chicos pueden interactuar y trabajar en equipo y colaborar y pegar cosas, fotografías, imágenes, texto, todo. Entonces, la idea es que la tecnología nos permita fortalecer las habilidades blandas y no eliminarlas, porque sería un desastre, ¿no es cierto? No podemos tener una educación que sea solamente STEAM, solamente Ujú. ciencias duras, sino que el ser humano tiene que seguir fortaleciendo habilidades blandas. Además, que tiene que pensar que con la llegada de la inteligencia artificial nos van a reemplazar en todo o casi todo. O sea, el ser humano va a ser inútil en muchas áreas, incluidas el turismo. Entonces, tenemos que pensar en qué áreas nosotros sí podemos ser fuertes frente a una inteligencia artificial, a un robot que van a ocuparse un poco de las tareas humanas en el futuro. Bueno, es algo súper interesante hablar de inteligencia artificial, el ads managing y todo esto que genera y que ayuda al marketing a propulsar las empresas, cómo la inteligencia trabaja por ella sola. No, uno tiene que saber si cómo aplicarlo, ¿no? Pero el hecho es esa ayuda. Y creo que con todo, uniendo a varios puntos que tú has comentado, Jan, puedo decir que la universidad del futuro es una inversión, sí, en tecnología. Viene uniéndose también la parte más sentida del ser humano, puedo decirlo, porque me comentabas, es que es importante, ya no el aula, es un lugar más abierto donde podamos compartir, donde podamos ayudar a las habilidades blandas a qué? A que se desarrollen.
para saber cómo ellas colaboran y cómo se expresan adecuadamente. Y uniéndole a la parte del turismo, yo creo que es una ventaja enorme la que viene en el futuro. Una ventaja enorme para que desarrollemos actividad fuera del lugar y también colaborarlo con tanta plataforma que tenemos ahora y que esto se complemente y mejore la experiencia del diseño, la experiencia de la persona que va a vivir ese viaje. Creo que un modelo flexible, la Universidad del Futuro propone un modelo educativo flexible y creo que hasta aquí nos hemos dado cuenta de que los estudiantes, las personas hemos estudiado en un cuadrado y salimos cuadrados. Y creo que eso es lo que cuesta hoy en día, poder aplicar un más allá donde permita que necesitamos ser más open mind y menos aburridos para que esto pueda dar una transformación, porque sin duda alguna, voy a hablar otra vez, el metaverso es una cosa que si no estamos acostumbrados a la tecnología, nos va a golpear duro. Pero realmente lo importante es ir buscando esas soluciones para que podamos tener una competencia, desarrollar una competencia limpia, desarrollar una competencia mucho más allá que nos permita crecer y desarrollarnos. Y recuerden, hoy ya no estamos solamente en Ecuador, estamos en el mundo gracias a esta tecnología, que una de las partes es la inversión en esto, pero también otro, desarrollar cosas importantes. Esta noche en Ecuador Conventions Live seguimos hablando de un tema fascinante, fascinante que es el desarrollo de la universidad del futuro. En este momento pues tengo a alguien que me pregunta, Jan, ¿qué va a pasar con la planta docente de las universidades? Sobre todo con aquellos que tienen nombramiento y que rara vez actualizan sus conocimientos. Cuéntanos, ¿qué opinas tú desde la perspectiva? ¿Qué va a pasar con esto? Que hoy es muy común. Verás, yo te cuento esta experiencia en la universidad donde yo estuve haciendo educación en línea durante 7 años, desde el 2012, o sea, hace mucho, 10 años antes de la pandemia, ya estábamos listos para la pandemia, sin que haya pandemia. Y mira que en ese tiempo me acuerdo que y teníamos unos más jóvenes, otros ya un poquito menos jóvenes, pero claro, los que eran menos jóvenes un poquito tenían mayor dificultad, pero ellos se dieron cuenta que no tenían opción, o sea, no tenían opción. Si querían seguir dando clases, tenían que aprender las plataformas. Y te hablo del 2012, ¿no? Desde el 2012, ellos se dieron cuenta, y algunos se jubilaron porque se dieron cuenta de que realmente estaban pensando ya jubilarse porque se dieron cuenta que en el futuro, evidentemente, no iban a poder dar clases porque ya eran de una generación que no estaba muy ligada a la tecnología. Y mira, ¿qué fue lo que, como yo sabía usar las plataformas, los coordinadores me llamaban y me decían, mira, da esta materia de finanzas, tú no eres de finanzas, pero ya la materia está creada en las plataformas, teníamos una plataforma que se llama Design to Learn, entonces está todo subido, así que no necesitas hacer nada, pero tú sabes usar la plataforma, así que tú puedes dar la clase. Entonces ahí me di cuenta que en el futuro el profesor no va a ser el que más sepa, sino que más sepa usar de plataformas. Ese sí es el que le van a contratar, porque el contenido ya está listo, ya está el contenido. Entonces no hace falta que yo sepa de marketing, de comportamiento del consumidor, no hace falta. Necesitan que yo sepa usar las plataformas. Entonces, esa es una cosa bien importante. Y la segunda cosa, y recuerdo haber estado en Bruselas en el 2008 con Gerd Leonard, que tiene un libro que se llama Tecnología versus Humanidad. Él ya nos decía, prácticamente las ahí, a los que damos conferencias, charlas, somos profesores, nos han reemplazado casi en un 50%. Eso fue hace 4 años. Entonces, si vamos de aquí en 4 o 5 años más, nuestros profesores serán las ahí. Y las ahí, evidentemente, podrán permitir una educación personalizada, porque puedo tener mi ahí aquí y me puede responder a todo como el Alexa, ¿no es cierto? Entonces, a ver, dime, el Museo del Louvre, ¿qué tiene? Dime el Museo de Van Gogh, ¿qué es lo que tiene? ¿No es cierto? Quiero saber, ¿no es cierto?, de catedrales de la época medieval. Quiero saber, ¿no es cierto?, de pintura barroca, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? O sea, y ese ahí va a poder, ¿no es cierto?, estar con cada uno, y cada uno de acuerdo a sus puntos de interés tendrá un cierto conocimiento o lo que sea. Entonces, las AI nos van a reemplazar en todo, como dice Yuval Harari en el Homo Deus. No hay ninguna cosa que las AI no puedan hacer que el humano haga, inclusive hacer música, escribir, todo. Entonces tenemos que estar claros que en el futuro el gran dilema, y eso lo tratábamos en algunos estudios que hemos hecho con universidades, es la AI va a ser el sustituto del docente, va a ser el complemento del docente. ¿Y cómo vamos a tratar de lidiar entre los dos? Porque el profesor tendrá que guiarse y apoyarse mucho en la AI, pero si no manejamos eso, una universidad tranquilamente puede decir, voy a tener profesores que sean solamente AIs.
las de ahí no se enferman, no faltan a clases, ¿no es cierto? No se van de viaje, no toman vacaciones. La I siempre está disponible todo. Yo puedo estudiar a las 2 de la mañana con una I, a la 1 de la mañana. El profesor humano no, él va a dormir. Entonces, seguramente en el futuro los humanos de la educación van a desaparecer.